Como apóstol anciano, Juan enfrentó muchos de los mismos problemas que enfrenta la Iglesia de Dios hoy en día. ¿Qué podemos aprender de su misión y mensaje? Durante casi 40 años, la humanidad ha vivido bajo la amenaza de la bomba. Se desconoce hasta qué grado podrían usarse las horribles armas que el hombre ha ideado, pero la Biblia revela que la humanidad no será destruida por completo. Sin embargo, los escritores de ciencia ficción y otras personas que vivieron en este siglo XX se han preguntado cómo sería ser la última persona viva en la Tierra. El escenario es familiar. Todos los demás destruidos, todos los demás desaparecidos, y tú eres el último, solo, sin esperanza, el único ser humano que queda vivo, sabiendo que cuando tu vida termine, también lo harán la sociedad y la civilización. A finales del siglo I después de Cristo, se produjo realmente una situación comparable a esta. Un anciano pero impotente patriarca, después de haber sido desterrado a un confinamiento solitario permanente, se sentó a la mesa de su habitación solitaria y comenzó a escribir. Hizo una pausa, miró por la ventana y él también debió de sentirse muy solo, no solo por su extremo aislamiento, sino porque era el último de una raza en vías de desaparición. Este anciano estadista de la Iglesia de Dios fue un apóstol, el apóstol Juan. El resto de los apóstoles se habían ido. La Iglesia tenía problemas profundos. Dentro de la Iglesia dispersa y menguante había herejía y apostasía. Se enseñaban falsas doctrinas. Desde el exterior fue perseguida por las autoridades romanas. Aunque Juan estaba físicamente aislado de todo esto, era profundamente consciente de la situación y del legado de verdad que se le había confiado. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, comenzó a escribir, y lo que escribió hace más de 1900 años nos da hoy una idea, no solo de la historia, sino también de los asuntos y acontecimientos que pronto sucederán. El entusiasmo y el dinamismo marcaron el carácter del apóstol Juan. No puedes evitar sentir su fuerza y energía mientras lees las palabras que escribió. Aparte del apóstol Pablo, Juan fue el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Escribió 5 libros: el Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Juan era el único apóstol sobreviviente al final del primer siglo. Su edad probablemente coincidía con el año, a principios de los 90, en el que escribió. A finales de sus 20 y principios de los 30, Juan había sido un amigo personal cercano de Jesucristo. Tenía más o menos la misma edad. Y ahora, alrededor del año 90 después de Cristo, podía mirar hacia atrás a esos años en que Jesucristo había estado con ellos a través de la perspectiva de 60 años de experiencia, 60 años de pruebas, 60 años de historia de la Iglesia de Dios. Y vio cosas increíbles. Vio en esos 60 años una erosión gradual de la verdad revelada por Jesucristo. La verdad apreciada por la Iglesia primitiva y los primeros apóstoles había sido cambiada e incluso rechazada por los antiguos miembros de la Iglesia. Juan vivió para ver una época en la que algunas iglesias incluso se negaban a leer sus cartas. Véase Tercera de Juan y el ejemplo de Diótrefes. Juan fue verdaderamente un anciano espiritual y físico para aquellos a quienes escribió y para aquellos a quienes sirvió. Los llamaba mis hijitos, consciente de la responsabilidad única que Dios le había dado en su madurez espiritual y física. Juan sabía que tenía que darle a la iglesia la verdad acerca de las herejías que abundaban en ese momento. La iglesia original de los primeros capítulos de Hechos estaba compuesta predominantemente por judíos. Esto requirió que Pablo abordara problemas particulares, como se evidencia a lo largo de las epístolas de Pablo. Pero la membresía había cambiado drásticamente a lo largo del primer siglo. En el momento en que Juan escribió, es evidente que estaba tratando con una iglesia principalmente gentil en términos de raza y cultura. Y los gentiles habían traído consigo problemas diferentes, problemas de liberalismo,
problemas de culturas paganas, problemas de una naturaleza diferente a los de los miembros originales de la Iglesia. Con el telón de fondo de estas nuevas influencias en la Iglesia, no es casualidad que encontremos una serie de referencias a la ley en los escritos de Juan. También es interesante que encontramos un número casi igual de referencias al amor. Para algunos, las palabras ley y amor parecen ser contradictorias. Sin embargo, Juan demostró que las dos eran una y la misma. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. La ley de Dios es el amor. Las dos palabras son sinónimas. A menudo podemos decir mucho sobre el alcance y la dirección de un escrito analizando la forma en que comienza. Esto es cierto para los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y también es cierto para el evangelio y la primera epístola de Juan, que escribió con un estilo más personal, más intenso que los tres primeros. Fíjate en Juan 1:1. En la avanzada edad de Juan, con la sabiduría y la experiencia de un apóstol, es interesante ver cómo fue inspirado para comenzar su evangelio. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. Esta es una instrucción interesante. ¿Por qué un hombre de tal profundidad comenzaría de una manera tan elemental y fundamental? Fíjese también en cómo Juan fue inspirado para comenzar su primera epístola. Lo que era desde el principio, de nuevo, vuelve al tronco del árbol. Juan nos está recordando que entendamos el fundamento una vez más, que regresemos al jardín del Edén. Volver atrás y volver a examinar los dos árboles, a agarrar el tronco del árbol. Juan, al igual que el señor Armstrong, consideró necesario recordar a sus oyentes y lectores que necesitaban echar un vistazo desde el principio. Así que sabemos que el apóstol Juan comenzó sus escritos desde el principio. Pero ¿a dónde fue a partir de allí? ¿Cómo organizó Juan su obra? Fíjese en Juan 20, 30, 31. Y en verdad Jesús hizo muchas otras señales delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Estos versículos revelan la organización inspirada del Evangelio de Juan. Examinemos brevemente los tres temas mencionados en estos versículos. Señales y milagros. Hay 7 milagros en torno a los cuales Juan organizó los primeros capítulos de su Evangelio. Transformación del agua en vino. Juan 2, 1 al 11. Sanidad del hijo del noble. Juan 4, 46 al 54. Sanidad del hombre impotente. Juan 5 del 1 al 9. Alimentación de los 5,000. Juan 6 del 1 al 14. Caminando sobre el agua. Juan 6 del 16 al 21. Sanidad del ciego. Juan 9 del 1 al 11. Resurrección de Lázaro. Juan 11 del 1 al 44. Creencia en Cristo. Un segundo énfasis que Juan fue inspirado a incluir en su evangelio es la enseñanza de que podemos creer que Jesús es el Cristo. Las enseñanzas y los milagros ayudan a desarrollar la fe en nosotros. Como Pablo comentó en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alcanzar la vida eterna. El tercer énfasis es el de creer que podríamos tener vida. La vida a la que se refiere Juan es, como el señor Armstrong ha explicado, no meramente una existencia físico-química y temporal, sino la vida eterna a través del nombre de Jesús. El verdadero evangelio de Jesucristo, tal como le fue revelado a Juan, tiene que ver con nuestra oportunidad de nacer en la familia de Dios. Estos tres temas, el poder de Dios mostrado a través de señales y milagros, la creencia en Cristo y la meta de alcanzar la vida eterna, todavía se enseñan durante esta era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. Juan se sintió inspirado a organizar su evangelio de la manera en que lo hizo a fin de enseñar y guiar a las personas que habían perdido la fe,
que habían perdido el valor, que habían perdido mucho, incluso físicamente, a través de las persecuciones y pruebas que habían caído sobre la iglesia. Parte de ese aliento necesario de Juan provino de su registro de 7 de las formas en que Jesucristo se mostró capaz de reemplazar las leyes naturales, de ir más allá de los problemas que generalmente enfrentamos en nuestra vida diaria. Nosotros, en la Iglesia de Dios hoy, necesitamos entender que Jesús sigue siendo la cabeza de la Iglesia y que también podemos experimentar su ayuda de muchas maneras maravillosas. Juan 10:28. ¿Recuerdas el relato del último capítulo de Juan cuando Cristo, después de su resurrección, se encontró con los discípulos en la orilla? Todos los discípulos decían, todo se acabó. Desanimados, dijeron, vamos a pescar. En sus mentes, la obra se había plegado. Estaban listos para volver a sus antiguas carreras y vocaciones. Es posible que algunos de nosotros hayamos visto esta misma inclinación en esta era de la obra de Dios. Cristo intervino y una vez más les proporcionó una pesca después de que no pudieron pescar nada en toda la noche. Véase Lucas 5 del 1 al 10 para el primer relato de Cristo ayudando a sus discípulos a convertirse en verdaderos pescadores. Entonces Cristo preparó el desayuno para los hombres cansados y hambrientos. Él edificó su creencia y fe al mostrarles que Él era el mismo Jesús a quien habían visto realizar muchos otros milagros a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús había sido crucificado y resucitado, pero era el mismo Jesús, con el mismo poder. Los 7 milagros y señales registrados en el Evangelio de Juan se dan para ayudarnos de una manera similar. Al estudiar estos poderosos y alentadores relatos, recordamos la importancia de la fe y la creencia en la vida de un cristiano. La palabra creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan, un promedio de unas 4 o 5 veces por capítulo. La lección que Juan estaba tratando de comunicar es clara. Es importante creer en Dios, es importante confiar en Él, es importante tener fe en Él. Otro patrón alentador en Juan, que también se encuentra en un patrón de 7, se refiere a las formas en que Cristo se identificó y describió a sí mismo. Cristo nos enseñó acerca de 7 aspectos diferentes de Él mismo usando las palabras yo soy. Recordemos el pasaje de Éxodo 3 donde Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento, se encontró con Moisés a través del milagro de la zarza ardiente y le dijo que regresara a Egipto para guiar a la nación de Israel. Moisés respondió, ¿qué les digo a los israelitas cuando me preguntan quién me envió? ¿Una zarza que sigue ardiendo? ¿Qué digo? ¿Qué credibilidad tengo? ¿Cómo puedo anunciarles? ¿Cómo puedo decirles que me enviaste que viniera aquí? Jesucristo dijo, tú les dirás que yo soy te ha enviado, el que existe por sí mismo. Lo soy, lo he sido, siempre lo seré. En el libro de Juan leemos una vez más acerca del yo soy. Fíjate en los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 y 9:5. Yo soy la puerta, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Uno de los principales problemas que Juan vio que se apoderaban de esa iglesia del primer siglo era simplemente el cumplimiento de una de las profecías de Cristo. Cristo había dicho en Mateo 24:12 que el amor de los hombres se enfriaría. Y el amor de los hombres, en lo que probablemente era la tercera generación de cristianos, se estaba enfriando. Esa iglesia, a 2 generaciones de distancia de Jesucristo, solo había oído hablar de las enseñanzas, los milagros y el ministerio de Cristo. Los miembros no eran testigos oculares, como lo había sido Juan. Juan estaba escribiendo a muchas personas que ni siquiera habían nacido cuando compartió estas experiencias con Cristo.
Habían perdido ese amor, esa dedicación y ese entusiasmo por la iglesia de Dios. Algunos habían comenzado a enredarse con el mundo. Note de nuevo las palabras de Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Cuando Juan dice nosotros, probablemente se está refiriendo a sí mismo y a los otros apóstoles, pero todos los demás apóstoles habían muerto. Tal vez unos pocos que permanecían en la iglesia tenían la edad suficiente para recordar algunas de esas cosas que Jesús había enseñado, pero Juan fue un testigo ocular. De hecho, Juan había visto suceder estas cosas. Nunca olvidó el impacto de la vida de Jesucristo. De manera similar, podemos compartir algunas de las primeras experiencias del señor Armstrong a través de lo que ha dicho y escrito sobre ellas, especialmente los muchos milagros y sanidades. Todas estas experiencias han causado un impacto en la mente del señor Armstrong. Ese impacto nunca ha abandonado al señor Armstrong. Ese impacto tampoco abandonó a Juan. Lo he visto, dijo Juan. Lo he escuchado y mis manos incluso han tocado la palabra de vida. Sí, Juan era el amigo íntimo que estaba recostado en el pecho de Cristo en esa última cena, el que había sentido y compartido experiencias tan profundamente con el ser que estaba aquí en la tierra en la carne entonces y que ahora es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Entre los conceptos importantes que Juan nos legó estaba lo que hoy llamaríamos volver a encarrilar la iglesia. Como ya se mencionó, Juan enfatiza que la ley y el amor son sinónimos, y su preocupación de que entendamos esto se evidencia cuando dice en su primera epístola: Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. Tienes que dejar de pecar, dijo Juan. Pero fíjate en su enfoque. Juan también era realista. Él sabía que somos humanos. Él no toleraba el pecado, pero sabía que pecaríamos porque, aunque nos convirtiéramos, con demasiada frecuencia sucumbimos a nuestros deseos carnales. Así que continuando en 1 de Juan 2:1, él dice: Y si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué está haciendo Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo? Él es nuestro abogado, es nuestro intermediario, intercediendo por nosotros ante Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Sabemos por otras referencias bíblicas que Satanás también viene ante el trono de Dios, acusándonos, sacando a relucir nuestros pecados. Apocalipsis 12:10 y Job 1 del 6 al 12. Sin embargo, podemos pedirle a Jesucristo que intervenga a nuestro favor, como nuestro abogado defensor, como nuestra propiciación. Primera de Juan 2:2. Cristo es la propiciación, la expiación. La palabra griega se refiere a una palabra del Antiguo Testamento que trata sobre el propiciatorio, que cubre el arca de la alianza. Una vez al año, en el día de la expiación, la sangre de la ofrenda por el pecado era rociada sobre el propiciatorio. La sangre era la expiación, la sangre era la propiciación. No me malinterpretes. Juan no está diciendo que puedes pecar y volver a pecar y que Cristo va a seguir siendo tu defensa. No lo hará. Pero si cometes un error y estás verdaderamente arrepentido, Cristo continuará representándote ante Dios. Concluyamos este vistazo a la vida y al mensaje del apóstol Juan con el último versículo de su primera epístola. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Una vez más, tenemos una referencia a la edad, madurez y sabiduría de Juan en esta exhortación final. A pesar de los sutiles e insidiosos que eran los problemas, las tentaciones, las persecuciones y los ídolos de la época de Juan, a este apóstol se le dio la perspicacia para percibir las influencias de Satanás.
Satanás ha sido constantemente nuestro adversario, nuestro tentador, nuestro enemigo. Él coloca los ídolos brillantes y atractivos ante nosotros hoy, tal como los colocó ante la iglesia del primer siglo. Sabemos que cuando Juan tomó su pluma en la mano hace casi 1900 años, no solo estaba escribiendo al pueblo de Dios de su propio tiempo, sino también a los verdaderos cristianos de todos los siglos. ¿Cuál será el resultado de la amonestación de Juan a esta era de la Iglesia de Dios? Todos somos conscientes de que nos estamos preparando para el mundo de mañana y para el glorioso regreso de Jesucristo. Lo que queda por ver es si prestaremos atención al mensaje del apóstol entonces y ahora.